Bueno, pues aquí seguimos. La sesión de ahora es sobre el movimiento feminista y, bueno, no dar más detalles sobre qué consiste, porque es bastante conocido. Y lo que sí, yo creo que les conocéis, ¿no? ¿Hace falta que os presente a estas chicas? No, ¿verdad? ¿Sí? Por orden, ¿cómo vais a ir? Guiomar. Guiomar, la vida de Guiomar es... ¿Cuento tu vida o no? No. Bueno, tú di, cuando empieces tú di lo que te apetezca de ti. Bego, ¿no? Sí, y Saro, ¿no? Vale, ese es el orden. Cada una que diga de ella lo que le dé la gana y acción. Venga. ¿Ya? Muchas gracias, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mesa de la tarde, que es la mesa del movimiento feminista. Entonces voy a empezar yo, que soy la que va a dar un panorama, digamos, más lejano a lo que se va a debatir después, ¿no? A un movimiento feminista encarnado en Euskal Herria. Yo soy Guiomar Rovira, vengo de México, yo he vivido 28 años en México, ahora estoy en la Universidad de Girona en Ciencias Políticas y toda mi trayectoria se ha basado en el activismo y la comunicación. Yo he sido periodista también muchos años y la reflexión que quiero haceros es este proceso de lo que yo llamo la feministización de la acción colectiva, ¿no? O más bien de la acción conectiva, ¿no? De qué manera el feminismo viene a desarreglar y a impugnar también toda la lógica de la izquierda, de los movimientos sociales principalmente. Entonces, voy a empezar un poco con la lógica de la red, ¿no? Yo vengo de México, como les contaba, yo estuve cubriendo el movimiento zapatista desde el 94, que esta mañana se hablaba de él, etcétera, y yo vi el surgimiento de Internet estando yo allá en Chiapas, y la importancia que tuvo ese nuevo medio, esa red de redes, en ese momento que estaba lanzando su primer tendido en el mundo, para la sobrevivencia de un proyecto político, de un movimiento en ese momento armado que había declarado la guerra al Gobierno de México. Y como no voy a repetirme, es una historia larga y creo que la mayoría tenemos una edad, ¿no? Ahí Internet fue clave, fue, digamos, la solidaridad transnacional con el zapatismo, fue ese primer tendido dentro del uso social de una red tecnológica muy importante que ha marcado un cambio de paradigma para los movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo ahí, en mi trabajo académico y en mi práctica activista, me di cuenta de que ya no podíamos seguir hablando de movimientos sociales. Mi tesis doctoral fue sobre la red zapatista, en un libro que se llama Zapatistas sin fronteras, y digo, bueno, eso no es un movimiento social, ¿no? Es más bien, entonces tenemos que pensar en otras categorías para hablar de esta potencia agregativa de, digamos, de acción colectiva que tienen actores muy disímiles, muy heterogéneos para actuar en común, ¿no? En común y atacar determinados problemas, construir marcos de sentido, incluso desarrollar formas de protesta nueva, ¿no? Como las simultáneas, deslocalizadas, etcétera, etcétera. Y además también agregando un nuevo espacio en disputa, ya no nada más el espacio de las calles, el espacio de las ciudades, el espacio de la tierra y el territorio, sino también ese lugar que desde hace unos años es considerado un lugar de guerra, ¿no? Que es el ciberespacio. Entonces, lo que vemos un poco en este proceso, porque si se fijan en estos veintitantos años, 25 o 30 años, ¿no? digamos, de desarrollo de las tecnologías y de cambio de la sociedad alrededor de esta sociedad que se convierte en un paradigma, o sea, que actúa bajo el paradigma de la red para todo, ¿no? Desde el capitalismo, el neoliberalismo, la criminalidad, todo pasa por las redes, pero también los movimientos y las resistencias. Lo que vemos es que de repente tenemos conciencia de que las luchas son luchas globales, de que las luchas son luchas articuladas, que se tienen que vincular entre ellas, y la red pasa a ser no nada más una infraestructura de comunicación, como muchas veces se piensa cuando hablamos de Internet y como algo separado, ¿no? En los movimientos sociales, sino que es la forma misma de organizarse y el ideal normativo de la organización, ¿no? O sea, el ideal normativo de ser redes, ¿no?
actuar en forma de red, ya no en forma de estructuras más estables o estructuras jerárquicas. Y en ese sentido yo hablé primero, digo, bueno, surgen con el movimiento altermundista, con toda la emergencia contra el neoliberalismo que aparece en Seattle, luego sigue como por todos lados del mundo, los foros sociales mundiales, etcétera, etcétera, aparecen lo que yo llamo redes activistas. Son redes activistas, no son movimientos sociales, son capaces de agregarse desde los activismos, vincularse y tener una dimensión que potencia la acción local, pero pensándose en lo global, ¿no? Y pensando estas relaciones transnacionales, estas articulaciones de la acción conectiva. Vemos un salto de escala cuando aparece la web 2.0, ¿no? Que como todo avance tecnológico supone también una forma en que cambia la forma de relacionarnos y las formas de interactuar. Con la web 2.0, que son estas plataformas de red social, vemos que aparecen otro tipo de actores colectivos que ya no son estas redes activistas que parten del activismo y se vinculan entre sí desde la heterogeneidad misma, sino que yo considero, bueno, lo hemos trabajado, que aparecen un tipo de actor muy extraño, ¿no? Porque no es espontáneo, por supuesto, pero a la vez sí tiene un elemento de espontaneidad, tiene un elemento de autoconvocatoria, no hay nadie convocando, no hay nadie haciendo el movimiento y a la vez tiene una gran potencia articuladora de nuevos sentidos comunes, ¿no? Y una gran producción estética. Me parece muy importante la dimensión estética de la protesta que se junta con esta acción mucho más prefigurativa que programática, ¿no? Estos movimientos son mucho más prefigurativos en el sentido mismo de que desarticulan formas de entender el mundo basadas en el falogocentrismo, ¿no? O sea, en la importancia del logos, la importancia del hombre hablando, la importancia del liderazgo mesiánico, la importancia de la organización estable, y aparecen otras formas de hacer, ¿no? Que ponen lo común en el centro, que distribuyen las voces, que dan mucha relevancia al testimonio en primera persona, ¿no? Que dan mucha importancia también. Hay una especie de personificación de la política para lo bueno y para lo malo, ¿no? Podríamos decir también, ¿no? Y entonces aparecen en las plazas con el 15M, pero bueno, desde la primavera árabe, digamos, y con haciendo un uso intensivo de las redes sociales, de estas redes digitales, aparecen estas explosiones del ciclo que podemos llamar el ciclo global de las plazas, ¿no? Que es primavera árabe, aquí 15M, no tanto en Euskal Herria, lo estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, en México tuvimos el Yo Soy 132, en Chile también movimientos estudiantiles, o sea, tenemos toda esta potencia agregativa que se produce a través de estos procesos de viralización, de contagio, de internacionalización y también de hackear el espacio mismo de la red, ¿no? Porque lo que vemos con la web 2.0 es que lo que se come en el espacio, este ciberespacio, que era el espacio prometido para la liberación, para la potencia de la comunicación, para la política, como es absolutamente invadido por las corporaciones, ¿no? Por el negocio, ¿no? Pervirtiendo la comunicación. Pero de alguna forma estos movimientos hackean esas redes privativas, esas redes pensadas, esas GAFAM, ¿no? Google, Facebook, Amazon, Alphabet, o sea, más las chinas, etcétera, y hacen en ellas algo diferente, que ya no es ni comerciar, ni vigilancia, ¿no? Ni manipulación, ¿no? Y, en cierta forma, aparecen lo que yo llamo multitudes conectadas, que no soy la única que lo ha llamado así, pero me parece que es un tipo de actor político que ya no es un movimiento social, sino que es ese cualquiera que sale a escena, sin necesariamente una formación política previa y que deviene activista, deviene feminista, deviene con conciencia política en el mismo ejercicio de salir a la plaza y de hablar y de tomar conciencia con otras y otras, ¿no? Entonces, mi teoría un poquito es que después del ciclo de las plazas viene un ciclo de feministización de la política. No digo feminización en el sentido de más mujeres. Siempre las mujeres hemos estado en mogollón y en las líneas menos agradables, ¿no? O también las agradables, pero menos visibles siempre, con menos voz. Y este fenómeno de feministización de la acción colectiva tiene que ver con estas nuevas formas de articulación en red, ¿no? Y lo hemos visto claramente porque, digamos,
por ejemplo, en todo el auge de lo que se ha llamado la cuarta ola del feminismo, que es esta ola que tiene mucho que ver con las tecnologías, que tiene mucho que ver con la potencia de esta comunicación digital, pues las organizaciones ya no han estructurado la acción, sino que las redes mismas, desde los blogs hasta los hashtags, convocan y son la convocatoria, son la infraestructura de organización. Entonces, lo que vemos ahí, entonces, ¿qué es? Yo creo que estas redes, esta forma de articular la comunicación y que ocurren en todos, tengamos o no dispositivos, estamos en un mundo enredado, hackean, en cierta manera, al feminismo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el hecho mismo de este feminismo que aparece, explota en miles de temas, en miles de intervenciones, poniendo en escena todo tipo de problemas, expanden el feminismo más allá de sus estructuras organizativas, incluso con muchas chicas y muchas personas no binarias que no se consideran necesariamente feministas hasta después de actuar en red. Y en ese sentido digo que abren el código, ¿no? Las redes hackean el feminismo y abren el código. Y a la vez los feminismos hackean las redes, ¿no? O sea, hackean los usos privativos y violentos de las redes y a la vez se meten en estas estructuras organizativas y los viejos movimientos sociales poniendo en cuestión las prácticas aceptadas de, digamos, masculinas patriarcales de los movimientos sociales y de las formas incluso de pensar lo político. Entonces, yo creo que ahí lo que vemos emerger en este proceso de feministización de la acción colectiva es una nueva sensibilidad, que me parece muy importante y muy interesante. Una nueva sensibilidad que nos hace difícil ver, por ejemplo, un evento político y un dirigente masculino diciendo lo que hay que hacer y lo que hay que pensar, ¿no? O sea, yo estaba en Chiapas cuando el subcomandante Marcos se subía y decía lo que había que hacer y ahora me chirría muchísimo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos empiezan a chirriar, ¿no? Que ya hay una sensibilidad que ya no pasa por ahí. Entonces tenemos ya esa capacidad de cambiar la forma de ver, el privilegio de lo masculino en todos los ámbitos de la construcción de significado se pone en cuestión, ¿no? La predominancia de los líderes y las militancias estructuradas, y aparecen estos liderazgos distribuidos más ad hoc, más efímeros, que son muy distintos a los liderazgos estructurales, podríamos decir, ¿no? Entonces, me parece que esto sería como el marco general de esta propuesta, ¿no? Y entonces vamos un poco, yo vengo de América Latina y les tengo que contar de lo que yo he vivido, porque lo de aquí no lo he vivido tanto. Yo considero que el ciclo de las multitudes conectadas feministas en América Latina arranca con el hashtag Ni Una Menos, que aparece en Argentina. Es un hashtag que es utilizado, además es bien interesante, ¿no? Cómo un hashtag puede ser convocatoria y luego puede ser a la vez organización, deviene una organización como tal, y a la vez pasa a ser un elemento de libre apropiación en todos los países que cada quien la usa como puede y como quiere para convocar y para viralizar sentidos comunes, ¿no? Entonces, tenemos ese primer hashtag, digamos el Ni Una Menos, que en el 2015... Pero bueno, yo en México, en el 2016, el 24A, de repente, 24 de abril, una movilización, un llamado en Facebook a una movilización contra los feminicidios que estaban ocurriendo. Como saben, hay una media de 9 feminicidios al día. Pues empezamos y de repente éramos miles y miles y miles de mujeres, la convocatoria más grande que se ha visto jamás en la Ciudad de México, ¿no? Que fue una convocatoria, además en Ecatepec, digamos en la periferia de la Ciudad de México, el lugar privilegiado por tener el índice más alto de feminicidios del país, ya no era una marcha que se convocara en el centro de la ciudad, y de repente éramos multitudes, era impresionante, era una autoconvocatoria y venía no nada más con un hashtag que es 24A, 2016, sino con otro hashtag que es mi primer acoso, ¿no? Mi primer acoso. Entonces vemos cómo en las redes se van construyendo estos sentidos comunes que permiten la emergencia, la indignación y la agregación colectiva de un movimiento que ha estado brutalmente activo y sigue estándolo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, el 24A y mi primer acoso lo que hicieron es tender ese puente de sentido entre lo que es un primer acoso, que salió que
el 70% de los acosos han sido siendo todas niñas, ¿no? Con el feminicidio, ¿no? Se tiende ahí la capacidad de entender cómo es un proceso que tiene algo en común, ¿no? No es lo mismo, pero son gradientes de una misma violencia, digamos, peligrosa y que hay que denunciar. Entonces ahí vimos que a partir de eso surge además toda una ola que aquí en el Estado español, pues evidentemente pasó lo del juicio de la manada, salió, o sea, la gente también, multitudes conectadas salían a las calles, hubo un hashtag muy importante que llegó a México, que es el de Cuéntalo, ¿no? Que también es impresionante porque se viralizó y se lo apropió todo el mundo en América Latina sin problema, ¿no? Y en el centro de ese hashtag está, por supuesto, el feminicidio, no nada más las agresiones más leves sexuales, sino que hay como un gradiente y se van haciendo esta agregación de relatos en primera persona, ¿no? La experiencia, el hecho de contar y contarnos, para mí esta es una clave muy importante de esta ola feminista, ¿no? Que ha dado mucha importancia al contar y contarnos. Contar de número, o sea, ¿cuántas somos? O sea, muchísimas, ¿no? O sea, el romper la palabra muchísimas personas, pero además contar de relato, ¿no? Contar la experiencia encarnada, poner en el centro la experiencia individual y, digamos, devolver a las víctimas, a las personas, a las sobrevivientes, a las que quisieran contarlo, ¿no? La autoridad epistémica para decir qué les ha pasado, ¿no? Que esto es completamente un cambio de marco brutal y que ese cambio de marco encuentre resonancia. Si se fijan, o sea, no hubiera podido salir un #MeToo, un hashtag #MeToo, por ejemplo, en todo el mundo, si no hubiera una comunidad capaz de recibir ese eco, ¿no? La factibilidad del eco del #MeToo o lo que está pasando, el se acabó, ¿no? Actualmente, es posible porque hay estas multitudes conectadas en marcha desde hace ya años, construyendo unos marcos de sentido que se han viralizado. Entonces, lo que vemos ahí es que las marchas, las movilizaciones, las acciones, los repertorios de acción, pues ya no son los clásicos que nosotros hemos estudiado cuando hacemos teoría de los movimientos sociales, sino que tienen esa dimensión on-life, ¿no? Es a la vez en línea y en las calles, o sea, de forma inextricable, ¿no? No podemos hablar de una dimensión digital y una dimensión física, es absurdo, o sea, es la materialidad, como ya se decía en la mañana, misma de nuestras vidas está en juego, nuestros cerebros son nuestra plataforma y son físicos, no se preocupen. Entonces, lo que vemos ahí es que los hashtags, los streamings de las movilizaciones, los encuentros, los podcasts, los lives, los vídeos de acoso callejero, ¿no? La intervención gráfica y artística, el artivismo en México ha sido brutal, ¿no? El performance, por ejemplo, el performance de las tesis con un violador en tu camino, el rap feminista, el bordado colectivo, el bordado, por ejemplo, que es una alianza que este feminismo más joven, más digital, podríamos decir, de esta cuarta ola, se vincula y se une a un feminismo, bueno, más bien, se vincula a un no feminismo, que es el movimiento de las madres y familiares de buscadores de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio. Entonces, ahí vemos cómo se generan estos procesos híbridos de potencia colectiva que empujan y visibilizan y denuncian que, pues eso, lo que está pasando, ¿no? Que la vida está en peligro y no nada más digamos, la vida física, sino también toda la reflexión sobre la vulnerabilidad, la interdependencia, el ecofeminismo. Entonces, el feminismo logra poner en escena pues, los riesgos terribles del capitalismo, las consecuencias de este capitalismo, las consecuencias, saca a la luz a la vez, ¿no? Todo lo que son los procesos racistas y colonialistas de las matrices con las que pensamos el mundo, ese mundo falogocéntrico, y pone la posibilidad de pensarnos y pues eso, de mirar para otro lado a la hora de plantearnos modelos civilizatorios, ¿no? Más volcados en los pueblos originarios y tal. Entonces, me parece que, ya volviendo un poco a los repertorios, y ya con eso acabaría, es bien interesante ver cómo todos los repertorios clásicos siguen estando en escena, pero se ven ampliados, aumentados o intervenidos por la fuerza también de la comunicación, de esta acción conectiva, ¿no? Tenemos las marchas y plantones de toda la vida, pero a la vez no son solamente marchas, plantones
y movilizaciones, sino ocurren a la vez online, ¿no? En las calles y en el stream. Toman el espacio público, pero a la vez se acompañan con hashtags, ¿no? Como el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, LNOW, Aborto Legal Ya. Si se fijan, todos estos hashtags han sido como pequeños espacios de agregación y de indexación de los agravios y son lemas transnacionales adoptables de un país a otro, de una zona a otra, de una lucha a otra. Luego tenemos, por supuesto, la huelga de mujeres, que es un repertorio clásico, ¿no? Poniendo en escena también la dimensión del trabajo reproductivo no pagado y en su capacidad también de articulación global a través de redes, ¿no? de lograr hacer estas huelgas sincrónicas, ¿no? Luego tenemos el Scratch, ¿no? Ese gran repertorio de acción, ¿no? Contra los criminales de la dictadura en Argentina, que ya se ha vuelto el Scratch digital, ¿no? O sea, la cosa, el Me Too, por ejemplo, es un Scratch digital y a la vez, o sea, vemos ahí acción directa, cómo aparecen formas de acción directa online, ¿no? O sea, acción directa digital que implica también la posibilidad de agregación muy bestia, ¿no? y a la vez de crear una comunidad de escucha impresionante, diciendo no estás sola, cosa muy impresionante para las mujeres, o diciendo yo sí te creo, ¿no? Cuando a las víctimas de todo tipo de agresión sexual culturalmente no se les cree, no les creemos, ¿no? Y entonces, y bueno, y ya para acabar quería hablar de las performances, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los flash mobs también, o sea, de repente la posibilidad de encontrarse en un lugar, hacer una convocatoria, ¿no? Y ahí, pues, por supuesto, el ejemplo, ya lo he dicho, es un violador en tu camino, ¿no? Y además con esta potencia agregativa de la presencia de los cuerpos y de hablar entre todas un discurso común. Y bueno, ya solo para acabar, quiero simplemente señalar el presente paradójico de estas multitudes conectadas feministas, y es que, así como esta ola feminista surge en 2015, con la mitad de la población mundial ya está en Internet, entrada masiva de mujeres a espacios donde pueden hablar, en principio, sin ese principio de autoridad, sin esa mediación de quien autoriza a entrar en un espacio o a tener una formación para decir algo, se convierten y se forman estas conversaciones translocales, se distribuyen estas voces, y a la vez es a partir de 2015 que vemos toda la ola contrainsurgente en red, ¿no? Yo hablo de la tecnopolítica de autodeterminación, que sería esta que he contado, y luego tenemos el ciclo de la tecnopolítica de determinación, ¿no? Que es la tecnopolítica contrainsurgente o la tecnopolítica por el negocio, que son toda la aparición de cibertropas, ciberpolicías, entrada masiva de trolls y bots. Crece de forma desmedida, y la tenemos aquí, la industria de la influencia social en digital, con Cambridge Analytica, es la única que le hemos podido ver el ojo, pero ahí están todas las demás ahí. Aparece toda la extrema derecha online con carretadas de dinero contaminando, imposibilitando esas conversaciones, y la cibermisoginia y el discurso del odio, ¿no? Entonces, esos son los tiempos paradójicos en los que nos encontramos. Y para eso también tenemos las feministas toda una ala de mujeres especializadas en tecnología, que les llamamos, en México lo tenemos y en América Latina, las hack feministas o las trans hack feministas, que son las cuidadoras, ¿no? las que están, digamos, a cargo de revisar las potencias y los peligros de las redes y aportando instrumentos de seguridad digital, más bien le llaman autodefensa digital para las activistas, para las jóvenes, y para que no nos echen de las redes y del ciberespacio, ni de las calles, que es de donde nos quieren fuera, pues eso, ¿no? Y ahí lo dejaría. Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko betiko fundazioari eta bereziki Pedro Ibarrari. Bai. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Begoña Zavala y entonces voy a hablar desde el feminismo que iniciamos aquí, en la parte vieja de Bilbo, con la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Inicié yo, quiero decir, ahí empecé, y luego seguí en Coordinadora Feminista de Nafarroa y en Emakume Internacionalistak.
y hablo desde este movimiento feminista, o sea, muy diferente y muy localizado aquí en Euskal Herria y en las conexiones que tiene con el Estado español, que hemos estado en la coordinadora cuando ha funcionado, seguimos estando aquí las asambleas y los grupos autónomos, y desde ahí es de donde voy a situar un poco. Voy a hacer 3 puntos, que ya hemos pasado por algunos papeles que han pasado por ahí, que es dónde está el movimiento feminista, para contar un poco de dónde está. Después, qué ha cambiado el movimiento feminista, sobre todo los cambios relevantes que nos parecen de ahora. Y la tercera sería los retos. Con estas 3 cosas, muy localizado y muy situado aquí en general, que es de lo que más o menos conozco y sé más o menos, pues voy a tratar de aportar. Enlazando con cómo ha terminado Guiomar, de los tiempos paradójicos, he cogido una cita de Silvia López Gil que termina diciendo: venimos en unos tiempos que son muy paradójicos, estamos ganando, pero estamos siendo muy violentadas. Estamos avanzando, pero se nos está tratando de imponer un retroceso que en los márgenes y en las subalternas son cada vez más fuertes. Y termina diciendo: ¿y cuál será nuestra tarea? Tenemos fuerza y simultáneamente tenemos violencia. Nuestra tarea es resistir con dignidad, luchar con pasión y avanzar en las conquistas sin dejar a ninguna atrás. Bueno, me parece una frase que puede recoger bastante lo que podemos plantear un poco desde el movimiento feminista, ¿no? Entonces, ¿dónde está desde dónde está el movimiento feminista? Como no se puede contar toda la historia, vamos a contar como el último periodo, situar cómo veo yo que ha cambiado radicalmente el movimiento y cuáles son los últimos hitos que nos han marcado en Euskal Herria y en el Estado español, y con vinculaciones, porque la mirada tiene que tener una parte de mirada global por la importancia que tiene la globalización en todos los sentidos, y también nuestras propias movilizaciones. Las movilizaciones que ahora son tan multitudinarias, que son transnacionales, internacionales, también lo fueron desde los 90, por lo menos, que empezamos aquello de que nos gustaba tanto viajar, ¿no? Y a movilizarnos en solidaridad con diferentes nombres, en las cumbres, en las contracumbres, es decir, toda esa mirada global. Yo creo que gracias sobre todo a los movimientos internacionalistas, que por cierto echo de menos que aparezca como tal el movimiento internacionalista y no como derechos humanos, pero los movimientos internacionalistas, ¿no?, consiguieron mucho de esta internacionalización de los conflictos, de esta solidaridad, que a mí me parece interesante. Pues con esa mirada le voy a contar un poco lo que me parece que es el momento, el movimiento feminista, de dónde está, dónde ha estado. Para situar los últimos hitos, yo creo que hay que hablar, bien, de cuarta ola puede ser, que puede empezar aquí, en concreto de movilizaciones en el 2005, en el siglo XXI, ya en el 2005, ¿no? Cuando empiezan las grandes movilizaciones, pero sacadas a pelo, muy acuerpadas. Es decir, todavía no teníamos esas redes que llamaban a las multitudes. En el 2005 había poco, ¿no? Y las multitudes, o los que a nosotras nos parecían multitudes, venían porque las llamábamos con el sistema de siempre, ¿no? Y hubo un hito de movilizaciones muy importantes, que fueron contra todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos y el tema del derecho al aborto, ¿no?, que fue muy importante aquella movilización, en lo que supuso también para el movimiento feminista, y muchas movilizaciones complicadas también y a veces conflictivas con el tema de la violencia machista, de las agresiones en las fiestas. Ya no era visibilizar las agresiones en las familias, no era visibilizar las agresiones en los centros educativos, sino que de repente aparecieron agresiones en nuestros espacios más queridos, ¿no?, que eran las fiestas. Ahí empezamos a agitar, que decíamos preventivamente, con el miedo va a cambiar de bando. Bonito tema para el debate, si alguna quiere entrar. A mí es un tema que me encanta y me parece una muy buena consigna. Me pareció muy buena en aquellos tiempos. Luego los tiempos igual van cambiando y ya veremos cada una lo que hace, ¿no? Y ahí se hizo mucho trabajo y fue muy importante, y acudimos a 2 fenómenos muy, muy importantes para nosotras. Nosotras ya estábamos envejeciendo en aquellos tiempos. Yo ya, por ejemplo, pasaba de los 50 años, para situarnos, cuando cambia el siglo. Y entonces empezamos a ver cómo realmente se movilizaba la gente joven. Y aquello, cuando hablábamos de agresiones, que muchas veces no lo veían y pensaban que eran cosas de madres, cosas de agresiones en sitios determinados, empezaron a ver que ellas también las sentían, y empezamos como a conceptualizar más lo de la violencia, ¿no?, con los continuums de la violencia, con las respuestas a la violencia. Y yo creo que fue un momento muy rico y muy interesante. Pero
lo que a mí más me interesa, yo creo que también es otro hilo que está en lo que yo siempre digo, en lo que voy a decir, es el movimiento en sí mismo. O sea, qué efectos tiene y qué impactos tiene estas movilizaciones en el propio movimiento. Tiene impactos en muchos sitios, en otros movimientos, en las instituciones, en otros grupos, en las mujeres, en los hombres, pero tiene impacto en el movimiento porque nosotras, una de nuestras primeras tareas y en los retos, lo vuelvo a repetir, es construirnos como movimiento, con la aspiración a construirnos como sujeto, ¿no? Entonces, tuvo un impacto muy importante porque volvimos a darnos cuenta que nos estábamos construyendo. Nos estamos construyendo a pie de calle, a pie de plaza, no a pie de convocatoria. Todavía eran los tiempos en que era una cosa muy física, si lo otro no es físico. Pero eran tiempos complejos y entonces en estos tiempos complejos y en estos tiempos yo creo que introdujimos debates muy importantes o ideas muy importantes. Y en todo este tiempo se acuñaron, yo creo, que los elementos principales que hoy tenemos sobre la mesa para construirnos como sujeto y para afrontar las luchas y para confrontar con el Estado, ¿no? Con el Estado cuando tenemos que confrontar y en los temas que sean. Una es el sujeto, como sujeto ya había empezado a ser plural, pero cada vez deviene más interseccional, como dice nuestra amiga la Jules Falquet, de las relaciones imbricadas o de las relaciones sociales imbricadas, ¿no? Un sujeto que no es que va sumando opresiones, sino que va imbricando situaciones de opresión diferentes, que no es lo mismo que sumar, sino que las imbrinca y las va enlazando y entrelazando, y eso nos explica mucho. Vamos avanzando en el tema de la crítica a un sistema binarista, pero de forma muy real y muy activa, lo que nos hace además introducir con bastante facilidad el tema del sujeto incluyente, con todo lo que ello conlleva y los debates que sabemos que están ahí y que son importantes. Esto nos va abriendo, que nos había empezado a abrir todo el tema a las gentes que vienen de fuera y que no tienen derechos, todo el tema de las racializadas y las migradas y cómo se utiliza aquí. Esto nos va uniendo al tema permanente, pero que se va teorizando cada vez mejor, bien tratado por la economía feminista, de los trabajos que asumen las mujeres, que asumen como rol, tanto en el ámbito privado no pagado como en el ámbito pagado de cuidados o de trabajo doméstico o de trabajo de supervivencia, como se quiera llamar. Empezamos en los 80 y pico, en los 90, con el 5º centenario, a tratar de teorizar sobre ese tema. Yo creo que fue un debate rico y que nos empezó a acostumbrar a complejizar un poco la cabeza y a tener muchas miradas, que igual no las puedes hacer a la vez, que estamos acostumbrados a tener la mirada antipatriarcal todo el tiempo, pero a situarnos en muchos elementos, a situarnos como migrada, a situarnos como racializada, a situarnos como joven, a situarnos como obrera sin derechos, a situarnos como mujer ama de casa, ir moviendo y entonces llegar a configurar, por lo menos mentalmente, que es un tema metodológico, que no quiere decir más, pero por lo menos acostumbrarnos a eso y a no rechazar a nadie de nuestras filas. Son las lecciones más fundamentales que saqué de ese momento. Y avanzar en las conquistas sin dejar a ninguna atrás. A mí se me parece un tema que es central en todo ese momento. Y luego llega el momento de las huelgas feministas. En el momento de las huelgas feministas nosotras volvemos a tirar de lo que tenemos organizado, pero ya contábamos con un elemento extra movimentil, no sé, no era nuestro espacio. Nosotras no convocábamos aquellas manifestaciones en primera instancia. De hecho, la primera huelga en el 17 salió alguna gente. ¿Os acordáis? En el 17 alguna gente salió, otra gente medio salió. Las funcionarias salimos bastante porque en la función pública no hay problema para hacer huelgas, se hace con mucha facilidad en general, ¿no? En algunos sectores, pero en el 18 y en el 19 nos vino los grandes manifiestos convocados desde cualquier parte del mundo, algunas, por cierto, muy yanquis y muy ajenas, pero lo que sí hicimos, recogiendo esa movilización, fue traducirla a nuestra tierra. Y eso no solamente es ponerla en euskera, eso es traducir a las necesidades, a las realidades. Y a mí se me parece el eslabón fundamental y esencial sin el cual no sobreviven los llamamientos transnacionales. Es decir, los movimientos transnacionales existen donde existen gracias a que aquí, en cada sitio en concreto, existe un acuerpamiento, un bajamiento a tierra, apropiación total de estos llamamientos y decir, pues esto nos interesa, esto lo podemos hacer. Y esas dos huelgas feministas fueron un hito.
fueron un hito porque nos acostumbró, nos enseñó, aprendimos una movilización diferente, no exenta de debates ni de planteamientos. En aquellos tiempos, frente a lo que ahora opinan algunos hombres, nos llamaron la atención por no convocar a los hombres a las huelgas generales, cuando era tan importante este tema, ¿no? Que en las huelgas feministas llamásemos a los hombres. Ahora hemos tenido una reacción a veces un poco contraria, que nos hemos pasado convocando a los hombres a la huelga general feminista. Es un tema que se lo dejo a Izaro, yo no voy a hablar de la última huelga, lo hablaremos en el debate, pero es un tema muy interesante. Y es muy interesante el ver cómo todo este tema no solamente era un llamamiento internacional, sino que empiezan a introducir estos elementos. Claro, a mí me gustaría hacer también una comparación, porque has hablado bien de los hashtags y de todo eso, de que muchas de las cosas que has contado yo las he vivido pues, en la calle. Entonces, no es lo mismo vivir a través de hashtag cuando sale un himno o cuando hacen una performance que cuando tú estás en la performance o tú misma la repites, no solamente por la pantalla, sino cuando tú otra vez en tu mani y en tu huelga, entonces haces eso, lo reproduces y estás ahí. De todas formas, pasamos al segundo tema, ¿no? No sé si pasan los 5 minutos que tenía calculado. ¿Qué ha cambiado en el movimiento feminista para que sea relevante, ¿no? Nosotras llevábamos acumulado todo esto y llegamos a las jornadas del 19, justo antes de la pandemia, claro que no lo sabíamos. Entonces hicimos mucho esfuerzo y mucho acopio de fuerzas para montar unas jornadas. Yo creo que estuvimos año y pico montando aquellas reuniones en Durango súper largas para llegar a noviembre a unas jornadas muy bien montadas, con mucha pluralidad, con muchos grupos que participaban y que no éramos todas de la misma cuerda, que había diferencias y que algunas se vieron allí, se escenificaron bien, otras más o menos, otras no, y hubo mucho acuerdo en montarlas, que es lo fundamental, y que la gente participase a trancas y barrancas, todo el mundo pudiese participar y pudiese tener palabra en la medida que pedía y pudiese poner que podía y pudiese poner idea. Pero para este tiempo, cuando llega el paréntesis de la pandemia, que no se puede analizar porque no es el tema, pero sería muy importante analizar, sobre todo para las amigas de los estados y las instituciones, que no soy yo precisamente, por la reacción autoritaria y de confinamiento que ha tenido el Estado, que es súper fuerte y súper grave, y cómo nos paralizó y nos aumentó mucho más la paralización. Salíamos de las jornadas del 19, como digo, con muchos temas puestos sobre la mesa, entre ellos yo quiero destacar uno de justicia feminista, que fue una de las ponencias y uno de los debates importantes de aquel sitio, porque ahí el Nec Sinisten Dixit, el Yo sí te creo, nosotras lo habíamos vivido, como digo yo, a pie de calle. Lo habíamos visto aquí arriba, cuando el Seminario de Justicia Feminista de la Organización del Conflicto Vasco, que no sé cómo se llamaba. Bueno, ya sabéis que hicieron ahí una escenificación de todas las agresiones sufridas por mujeres en diferentes ámbitos, por diferentes mujeres desde la dictadura franquista en todo el periodo de transición. Y ahí salió el primer Nec Sinisten Dixit que oí yo y que lo vi en viva voz a la gente diciendo, a mí me ha pasado esto, visibilizando y analizando, ¿no? Ese fue uno de los elementos que se pudo poner ahí, muy importante yo creo, y un nuevo debate sobre justicia feminista que después nos serviría para las agresiones de 2016 de San Fermines. Este cambio del llamamiento, de lo que teníamos, de llamarnos unas a otras y de ver cómo estaba funcionando es importantísimo en los cambios que ha tenido el movimiento. Es importantísimo, de cómo hemos cambiado de ser, ya no puedo decir en estar en el mundo material, porque todo es material, pero vamos, de estar llamándonos una a una con nuestros medios a ver unos llamamientos que son como en el espacio no sé cuál y tener que coger esos llamamientos y hacerlos. Importante. De los elementos de que ha cambiado, hay 3 elementos que había señalado, que son institucionalización, radicalización de los ejes así políticos más importantes y complejización del sujeto. Me voy a fijar en la institucionalización porque es el que más me parece importante, que ha cambiado, pero ha empezado hace mucho tiempo, la institucionalización del feminismo, no del movimiento feminista. O sea, el movimiento feminista, hay organizaciones que se habrán institucionalizado, habrá instituciones que se habrán feministizado, como decís, pero no es del movimiento, sino del feminismo en sí. Cuándo se produce que la institución y desde cuándo se empieza a producir y con qué efectos que la institución, vamos a decir, que se apropia del feminismo, que puede estar súper bien. En algún momento se dijo, bueno, pues es el mensaje difuso de las instituciones, mujer denuncia, mujer que no te pegue, ¿no? Muchos eslóganes y consignas que eran muy feministas y muy bien, ¿no? Pero
se está como descafeinando, se está como debilitando este mensaje, se está como quitando la importancia. No hay más que ver la última campaña del Gobierno vasco, ¿no? Derecho colectivo al cuidado, es decir, nuestra consigna puesta allí dentro de la institución del Gobierno vasco y las repercusiones que eso tiene, ¿no? Es decir, que hay un fenómeno de que el feminismo está pasando a las instituciones y está teniendo unos efectos. Algunos pueden ser interesantes, pero el hecho de hacer relaciones con las instituciones, eso ya se ha hecho siempre, tener relaciones con las instituciones. El asunto es qué lugar ocupa en las tareas del movimiento feminista y qué lugar ocupa en las tareas de las instituciones. Nosotras, como movimiento feminista y como organizaciones feministas, somos llamadas desde las instituciones a organismos mixtos o organismos de consejos o organismos diferentes o individualmente y vamos a decir que pedimos y planteamos lo que queremos. Y las instituciones dicen no puedo, no tengo dinero, no tengo medios, tengo para esto. Ahora ven que tengo que negociar, ahora negocio con esta parte y ahora otra y estamos como a demanda. Bueno, este es un momento de la negociación y así tiene que ser la negociación. Planteas una cosa y negocias. Esto en el movimiento feminista puede ocupar un 0,5% de nuestro interés en la vida, porque lo comentábamos antes un poco, que nosotras queremos cambiar las instituciones y todo el mundo las quiere cambiar, que queremos cambiar la situación como están las instituciones, pero partimos de una profunda desconfianza hacia las instituciones y sobre todo de que nuestra tarea está en cambiar la sociedad. A nosotras nos importan mucho los procesos de socialización, los procesos de educación, los procesos de concienciación, los procesos de movilización y es ahí donde resituamos nuestras tareas de movimiento. El movimiento en el centro fundamentalmente y la institucionalización que ocupe su margen y su trozo. Y dentro de la institucionalización no podemos menos que ver con muchísimo reparo, y lo hemos denunciado, la judicialización permanente, que esto sí es un nuevo elemento, pedida por mucha gente. Todo se resuelve con nuevas leyes que introducen nuevos procedimientos que no funcionan y nuevos punitismos y nuevas penalizaciones. Y lo decíamos desde el principio de este debate, nosotras con nuestros derechos primero queremos que se declaren y después queremos, si es que alguien lo incumple, que igual lo penalice. Nos falta declaraciones grandes, importantes, en la Constitución, en los grandes titulares de qué derechos tenemos y cuáles son nuestros derechos. Y nos sobran letras pequeñas en los códigos penales de delito, delito, denuncia, denuncia, vete al juicio, vete al juicio. Es decir, ahí hay una diferencia que es mucho de confrontación. ¿Se puede colaborar en estos temas con las instituciones? Yo he tenido experiencia, creo que es francamente difícil y creo que además se está abriendo paso a una creciente afanes de punitivismo de bastantes sectores, no de nuestro movimiento, sino de muchos movimientos. Y la tercera parte de la pregunta que teníamos es el de los retos, lo que me había hecho yo, los retos que enfrenta el movimiento. Bien, a mí me parece que el movimiento como tal presenta un reto muy importante, que es seguir construyéndose como movimiento y como organizaciones. Y eso es muy importante. Seguir pensando que esto no solo es un problema de activismo, que sí lo es, que es importante, que hay estallidos, que hay movilizaciones, que hay rebeliones y que hay revueltas, pero para que todas esas revueltas y esas movilizaciones fructifiquen y canalicen, pues hay un movimiento detrás. Y no solamente es el movimiento feminista, a mi modo de ver, son todos los movimientos que no terminan diciendo, bueno, aquí lo que hace falta es un llamamiento muy importante y muy gordo y que vayamos mucha gente, que cada vez vamos más gente, que cada vez somos más en las manis, sino también una organización, muchas organizaciones que hagan esas tareas. Y dentro de esas tareas, el movimiento feminista siempre ha hecho, yo creo que tendría que seguir haciendo todas las labores de educación y de concienciación. Es decir, las escuelas de feminismo no están en las universidades, por mucho que esos másters maravillosos, especialmente el de Parte Artus, sea muy bueno, ya el Chupiguay, como lo habéis definido, y sea estupendo. Aparte de que esos másteres sean estupendos, nuestras escuelas están en nuestros grupos y están en las manifestaciones, en las movilizaciones y en sus análisis. Y esa parte no la tenemos que perder. Y nuestras reivindicaciones están en la calle, fundamentalmente planteadas donde está la gente. Y no tenemos que perder de vista
la situación de las organizaciones para esto, para construirnos y para seguir construyendo, y para hacer genealogía, y para hacer prevención, y para hacer educación. Yo creo que eso es bastante importante. Y luego, al final, dentro de los retos que no son organizativos, pero que son un poco de reivindicaciones, nosotras planteamos que hay todo un tema de derechos que tienen que ser para todas las personas. Yo creo que fue en la campaña del 92, no, era después de los zapatistas, en el aniversario de los derechos humanos, cuando salimos con la consigna de todos los derechos para todas, ¿no? Y empezamos a agitar con eso, copiada del zapatismo, tanto oírles con esas cosas, pues casi pusimos una parecida, todos los derechos para todas. La importancia que tiene el romper con el igualitarismo formal de las instituciones, que es el feminismo institucional liberal, e introducir el elemento de que este es un tema fundamentalmente de ejercicio de derechos para todas las personas, no de igualar. Yo creo que esto también nos sirvió para entender, el sujeto complejo y el sujeto diverso y no pedir igualdades. Y entonces pasar un poco de la universalización de nuestros derechos humanos, de la universalización de nuestro discurso y recurrir a que lo bueno que tenemos aquí de derechos es para todo el mundo, sin ningún requisito, sean trabajadoras sexuales, sean trans, sin ninguna exclusión. Esto es un tema de primero de. Entonces, a mí me parece que este es un tema importante que tenemos que hacer. Y aquí tenemos que hacer hincapié en que mujer de cualquier procedencia tiene que tener sus derechos, en que mujer que trabaje en cualquier cosa tiene que tener sus derechos, en que los derechos a una vida digna y a una vida con medios suficientes para vivir tienen que ser desglosados del tema del trabajo. Esto es fundamental, que no tengamos más una situación laboral regularizada que concede el derecho a la baja, el derecho a la sanidad, el derecho a tener permisos pagados con cesación de trabajo, el derecho a una jubilación, el derecho a que si tienes pareja también tengas sanidad, el derecho a que si tienes hijos también tengan sanidad, junto con ese contrato de trabajo. Y la gente que no tiene ese contrato de trabajo no tenga ningún tipo de prestación, salvo lo que se llaman las ayudas o lo que se llaman todo ese tipo de planteamientos que son casi de compasión administrativa o de compasión política, que están muy bien, que la compasión es muy buena y la solidaridad es necesaria, pero que no son derechos. Y estas serían las prioridades. Y paso a Isabel. Qué ricasco, veo que ¿Cómo? Cuando miras aquí. Empiezo ya. ¿A 10? Así. Vale. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko. Eskerrik asko danoi, hemen egoteagatik, eskerrik asko gonbiteagatik, aunque tengo que contar un pequeño secreto, ¿eh? A mí me habían invitado aquí para ser discursant. Y de repente, al final hemos terminado de ponente, pero bueno, los eché colanas, más o menos. Espero que el señor Ibarra esté contento. Y un poco explicaros que yo, de todas las preguntas que lanzabais para tratar este tema, también he elegido como 3 puntos para compartir un poco aquí con vosotras y vosotros. Algunos igual pueden ser un poquito provocativos, otros no tienen respuestas, son más bien preguntas, pero bueno, un poquito para compartir desde este lugar, ¿no? Y una cosa que comparto y que decía Omar y también ha dicho otra vez Bego, como el movimiento feminista ha sido el movimiento que ha visualizado y ha puesto encima de la mesa pues que vivimos en un sistema capitalista, racista y heteropatriarcal. Y yo no diría que únicamente lo ha visualizado, sino yo diría que es el movimiento y a través con la ideología feminista, el movimiento feminista y feministas, también hablo de ideología feminista, que creo que también es otro punto para meter, ¿no? Que ha confrontado más las consecuencias que este tipo de coyuntura nos está trayendo a nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Uno de los fenómenos más claros que se ve de esta coyuntura es el auge de la extrema derecha. El auge de la extrema derecha. ¿La extrema derecha ha existido siempre? Por supuesto. Claro que sí ha existido siempre, pero sí que podemos decir que desde principios del siglo XXI, 2007, 2008, unas investigaciones dicen que desde el 2007-2008 hasta el 14 es cuando han surgido la mayoría de los partidos de extrema derecha en Europa, ¿no? Vox surgió en diciembre del 2013, por poneros un ejemplo, ¿sí? Entonces, me voy a aprovechar de los diagnósticos que las últimas 2 semanas han salido en el País Vasco. Uno lo ha hecho la Atalaya Feminista, que ha hecho un diagnóstico y ha sacado un chostena sobre la situación en la que vivimos en este país, y luego también el movimiento feminista hizo su asamblea a finales de enero
para hablar un poco qué hacemos después de la huelga feminista, ¿no? Y ahora qué. Y también han hecho ahí unos diagnósticos y han lanzado unas ideas que me parece que pueden ser interesantes para traerlas hoy para debatir aquí, ¿no? Entonces, en uno de esos diagnósticos, Atalaya Feminista hablaba de una normalización de la extrema derecha y su agenda. Y lo que vemos en los datos que tenemos, por ejemplo, es que Vox en el 2019, de cada 10 votantes, 7 eran hombres. Pero en el 2023, de cada 10 votantes, 8 son hombres. Y también nos dicen los datos que en el 2019 la franja en la que tenía como más éxito o más incidencia Vox era la franja de entre 35 y 44 años. En cambio, el CIS del año pasado, el de abril del año pasado por lo menos, hacía hincapié que era en la franja de 18 a 24 años, entre la gente que iba a votar por primera vez, donde estaba teniendo mayor incidencia y donde estaba teniendo mucho éxito a la hora de votar, ¿vale? ¿Esto refleja que las mujeres no votan a Vox? Sí, también la votan, ¿eh? O sea, hay 1 millón de mujeres en el Estado español que va totalmente con el marco mental de la derecha más retrógrada. Eso es así de claro. Pero la mayoría de los votantes de la extrema derecha son hombres. Y esto no es únicamente algo que ocurre en el Estado español, es un fenómeno que se repite en todos los países europeos, ¿no? Los primeros que identificaron este tema fueron los alemanes. En Alemania, ya en el 2019, decían que este fenómeno no se estaba investigando desde la visión de género, que no estábamos teniendo un reconocimiento de realmente la importancia que tenía el género en este auge de la extrema derecha, ¿sí? Entonces, aquí hay un dato que es que cuando cae el muro de Berlín, en la Alemania del Este, se pierden 3 millones de empleos, ¿sí? Hay un paro de 3 millones de empleos y hay un éxodo, el 10% de la población de la Alemania del Este emigra, ¿vale? De este 10% que emigra, las 2/3 partes son mujeres. De este 10% de las personas que emigran de la oriental a la occidental, pero también a otros lugares, las 2/3 partes son mujeres. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene? Que hay en un montón de lugares y de pueblos en la Alemania oriental que hay un desnivel de hombres y mujeres muy, muy gordo, algo que no suele suceder en nuestra sociedad, que ya sabéis que solemos ser siempre un poquito más mujeres que hombres. Bueno, pues hay este desfase. ¿Y qué es lo que se dan cuenta? Porque estos son los primeros que empiezan a investigar, que en estos lugares donde han desaparecido más mujeres, donde hay menos mujeres, es donde más se vota la extrema derecha. Donde más se vota la extrema derecha. Entonces, ellos unen, estos investigadores alemanes, unen el tema de la crisis de la masculinidad como el elemento clave que alimenta a la extrema derecha. Se da una crisis en la masculinidad que lo que hace es que el hombre, que no está cubriendo este mandato, y aquí recojo a Rita Segato, que es una antropóloga muy interesante, que Rita Segato investigó y escribió sobre el mandato de la masculinidad. Ella estuvo durante 10 años investigando en cárceles mexicanas, creo, si no me equivoco, en Brasilia, con violadores, ¿sí? Y ella lo que sacaba de conclusión era que esos violadores no estaban violando porque tenían un peto sexual que no lo podían controlar, sino que era por poder, por una manera de demostrar su poder, su potencia, ¿no? Y entonces esta investigadora, Segato, desarrolla todo un pensamiento alrededor del mandato de la masculinidad. Cómo aquí y ahora el heteropatriarcado manda un mandato masculino al hombre que tiene que cumplir, es decir, que tiene que ser viril, potente, exitoso, vamos, que tiene que estar en esa primera fila, que no se puede cumplir. ¿Por qué no se puede cumplir? Por el nivel de precarización de las vidas que tenemos. No pueden dar respuesta a eso que está exigiendo el propio mandato, ¿no? ¿Y esto qué es lo que genera? Genera una frustración, una decepción y una rabia irracional en muchos hombres. Y muchos de estos hombres también genera una especie de venganza que va alrededor del voto a esta extrema derecha, ¿no? ¿Podemos liberarnos de este mandato y hablar sobre emanciparse de este mandato a los hombres? Yo creo que es imprescindible. ¿De esto tenemos que hablar las feministas? Que esta es una de las que lanzo, ¿eh? ¿De esto tenemos que hablar las feministas? Pues a mí me gusta mucho rescatar a Rita Segato diciendo que comprender la masculinidad es un acto político
y que una de las maneras que tenemos en estos momentos para impugnar a la extrema derecha es esto, es hablar de esto que está ocurriendo aquí y ahora y desmontarlo, ¿no? Hace poco, la semana pasada creo que era, le leía a la filósofa Clara Serra, que ha sacado un ensayo súper interesante sobre el consentimiento, ¿no? Y ella lanzaba directamente que es un asunto feminista preguntarnos por qué los hombres tienen que tomar Viagra. Y lanzaba la pregunta de por qué los hombres toman tanta Viagra en nuestra sociedad. Porque hay un mandato, otra vez, de este ímpetu sexual, que parece que el hombre no se puede contener y tiene un deseo sexual que le da 1000 vueltas a las mujeres, ¿no? Y Clara y Serra traía a la mesa y decía, pero si esto no es real, si en un montón de parejas heterosexuales la chica tiene ganas y el chico no. Y en un montón la novia pide y el novio dice que no le apetece. ¿Por qué esto, que es algo real, no lo mostramos? No lo mostramos en series, no lo mostramos en relatos, no lo mostramos en el cuento. Esa es también una manera de ir quitando toda esta lectura que hacemos alrededor de este imperativo, ¿no?, que tiene, de este mandato masculino, que hay que cumplirse de esta manera, ¿no? A mí me parece aquí importante hacer la diferencia de que no hay que confundir hombre y masculinidad y que creo que sí que es importante hablarlo desde el lado masculino, porque la desigualdad de género en términos de guerra de sexos pues es algo que es súper funcional para la extrema derecha, es lo que utiliza, ¿verdad? La frase de Abascal de «el feminismo nos oprime», que a mí me parece grandiosa esa frase, ¿no? Poder darle la vuelta y decir, no, lo que te está oprimiendo es el patriarcado y realmente son las estructuras del heteropatriarcado los que está haciendo este problema en ti. ¿Lo podemos hablar? ¿Lo podemos tratar desde este lugar las feministas? Es una que lanzo. A mí me parece interesante, desde este lugar también, decir, bueno, y desde la institucionalización, que no voy a decir bien la palabra en ningún momento, del feminismo, podemos ir a tratar esta serie de temas diferentes que también nos incumben como sociedad. Yo creo que es un tema súper importante, y aquí sí que me sitúo en nuestro territorio total, que para hacer frente a uno de los grandes problemas que tenemos en este país, que para mí es la estructura clientelar que está desarrollada al amparo del modelo público-privado, ¿no? Nos tenemos que plantar ahí delante para decir, bueno, nosotras estamos hablando de cuidados público-comunitarios, ¿verdad? Y estamos hablando de romper toda esta manera y esta forma que tenemos organizada en este territorio a la hora, estamos hablando de lo institucional, ¿no? De cómo nos enfrentamos a lo institucional. ¿Por qué? Pues porque vemos que en estos momentos hay en muchos lugares que hay una atomización ingobernable, que en algunos lugares se dan concentraciones insostenibles y en otros concentraciones que no se pueden ni aceptar, ¿no? Y voy a traer un ejemplo gráfico a la mesa, que es el ejemplo del Bilbao Bizkaia Harro, que no sé si habéis escuchado hablar de él. Bilbao Bizkaia Harro es una iniciativa que se lleva a cabo para conmemorar y para celebrar el 28 de junio, el Día del Orgullo. Esto es una iniciativa que la pone en marcha una asociación, Orchadar, y que tiene el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, de la Diputación de Vizcaya, de la Agencia Vasca de Turismo y de diferentes agentes como la BBK, la Ertzaintza o la marca de hoteles Meliá, ¿vale? De esta manera, las instituciones más importantes de nuestro territorio de Vizcaya son como organizan este día, ¿sí? Entonces, aquí está la coordinadora del 28J, del 28G, que es una coordinadora de diferentes asociaciones, ¿no? Desde EGAM, Gay Sare Lesbianista, OSEN, hay diferentes asociaciones que ponen encima de la mesa y dicen que les preocupa un montón este modelo, que este modelo, de nuevo, una vez más, es una estrategia de turismo, de ciudad. Estamos vendiendo ciudad, es un marco temático, otro macroevento de esto dentro de la city marketing, que se utiliza mucho, por lo menos en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, ante esto están diciendo, oiga, por favor, cuidado, porque además quien está organizando todo esto son las propias instituciones o con el apoyo de organizaciones que, ¿qué es lo que sucede? Que políticamente son afines al partido que gobierna, ¿sí? Querer desmantelar esto genera mucha violencia política. Desde la Concejalía de Feminismos del Ayuntamiento de Plentzia lo hemos desmantelado. Era una manera y una forma en la que se organizaba el 28J.
Pues decir que lo queremos hacer de una manera público-comunitaria, es decir, con las asociaciones de Uribe Costa y no contratando a una empresa que tiene que ver con esta gente y que tiene esto, te hace recibir un montón de violencia política y te hace recibir en un pleno de ayuntamiento, no sabes de lo que hablas, te queda lejos, ni siquiera sabes pronunciar bien el día de la fiesta y esto lo recibes de un concejal con total impunidad, porque estamos de una manera u otra también, para mí, pasando muy de largo esta violencia política que se está dando en la institucionalización feminista. Lo que ha recibido Irene Montero como ministra de Igualdad, no creo que haya ningún político o política en España que ha recibido la violencia que ha recibido esta mujer. Y me gusta también nombrar a Viviana Ido, que fue la primera ministra de Igualdad, que por decir aquello que nuestra compañera Ione Martínez siempre reivindica, somos miembros de parte Artus, no miembros, pues recibió todo lo que recibió, por poder decir cosas así, ¿no? Se recibe mucha violencia política cuando se encarna desde una institución visiones feministas que muchas veces rompen con estos modelos imperantes que realmente en los que se sustenta nuestro sistema racista y heteropatriarcal. Entonces, desde este lugar, a mí me parece interesante la oportunidad que podemos tener desde los movimientos feministas y las instituciones para generar nuevas maneras y nuevas formas de gobernabilidad, ¿sí? Gobernanza colaborativa, gobernanza participativa, redes de participación. Podemos generar otras formas y otras maneras para poder desarrollar nuestras propias políticas feministas, ¿no? Y aquí me gustaría nombrar una tesis que hizo una compañera nuestra, Andere Ormazábal Gastón, hizo una tesis doctoral ella hizo los límites y los logros entre los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda. Y hizo un estudio específico sobre las redes de gobernanza que se pusieron en marcha en la Diputación Foral de Guipúzcoa, mientras gobernó Bildu del 2011 al 2015. Su estudio se basaba, sobre todo, en las redes de gobernanza que creó Bildu desde el gobierno con el movimiento ecologista y con el movimiento feminista. Pero yo quiero traer aquí la del movimiento feminista, ¿vale? Para decir que ella decía que desde un primer momento lo primero que hay es un reconocimiento mutuo desde el movimiento que dice, oye, por fin vamos a poder llevar a cabo políticas feministas desde las instituciones y un reconocimiento de la propia institución al movimiento que dice, qué bien, igual vamos a poder transformar de una manera democrática dentro del marco institucional, pero siempre basándonos en un pensamiento feminista. Entonces, empiezan a trabajar sobre todo en dos proyectos, el proyecto del Plan de Igualdad y luego está el otro proyecto que se llama Gunea, ¿no? Que es un espacio de interlocución entre movimiento feminista, asociaciones de mujeres, lo diferencio, movimiento feminista, asociaciones de mujeres y la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, en esta interlocución, lo que sienten en un momento dado es este reconocimiento, que era importante tenerlo unas de otras, y un reforzamiento en sus trabajos. ¿En qué aspecto? Por un lado, ¿no? Andere identifica que el propio movimiento y asociacionismo, ¿no? se refuerza porque hay una inversión desde la propia institución que cree en esa serie de proyectos y entonces hace inversiones para que se lleven a cabo más proyectos y funcione. Y por el otro lado, dentro de la institución se dan cambios pequeños, sí, así lo reconocen. ¿Por qué? Porque hay también mucha resistencia. Aquí no únicamente hay logros, también hay límites, ¿no? Y a la primera que tenemos la institución para adentro, ¿no? Pues es cómo trabajas este tema de manera transversal en todos los departamentos de una diputación. Cuando le vas a Hacienda a decir que tienen que tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de hacer cualquier informe, por ejemplo, no voy a ir mucho más allá. Entonces, se crean, por una parte, una serie de resistencias de la propia institución. Luego, en la propia coalición de Bildu también las hay, porque hay diferentes partidos políticos. Y aquí también se da la sintonía y las prioridades, bueno, se da una tensión también aquí. Por otra parte, entre el propio movimiento y la institución hay una tensión porque tenemos lógicas y discursos diferentes. Entonces, muchas veces también chocamos y tenemos estas tensiones que se dan desde un lado, que a veces no nos entendemos muy bien las unas y las otras, pero hay este intento de llevarla a cabo, ¿sí? Y dentro del movimiento también se identifican, una serie de conflictos que están más relacionados entre las tensiones que se dieron entre el movimiento y
las diferentes asociaciones de mujeres, ¿vale? ¿Yo por qué recojo esto? Porque creo que desde este lugar podemos recoger ideas de ya experiencias que se han llevado a cabo para poder poner en marcha desde nuestras instituciones otras maneras que para mí el reto más importante se basa en el sistema de cuidados público y comunitario, ¿no? La última huelga feminista, para mí la histórica huelga feminista que llevamos a cabo en noviembre en este territorio, hizo una vez más poner en la mesa unos valores y unas cuestiones que no estaban en nuestra agenda. Porque en nuestra agenda no estaba que los trabajos de cuidados que no están remunerados son feminizados o familiarizados y que los trabajos de cuidados remunerados son muy precarios, ¿sí? Entonces, cuando ponemos encima de la mesa este diagnóstico y empezamos a decir, oiga, tenemos que darle la vuelta a esto porque tenemos un proceso, y eso creo que es generalizado, ¿no?, de privatización de nuestro sistema público. ¿Qué está pasando con nuestro sistema público en nuestro territorio? Cada vez más se está privatizando todas las cosas públicas que tenemos de nuestro sistema de bienestar. Si además estamos yendo hacia el CELAU y nosotras lo que estamos pidiendo es un camino totalmente contrario, nos vamos a encontrar con mucha resistencia adelante. Y desde este lugar también, pues es una de las críticas que se ha hecho después de la Asamblea Feminista, ¿no?, que no han recogido las instituciones este clamor de la manera que tenían que recoger, que es un clamor que tenemos en esta sociedad, que tienes un derecho colectivo, un derecho que tenemos que tener todas, a ser cuidadas y a ser cuidados. Y este derecho tiene que ser organizado desde un sistema público comunitario, ¿vale? Y para esto, obligatoriamente, tenemos que tener una serie de retos que nos tienen que unir tanto a las instituciones como al movimiento feminista, ¿sí? Por un lado, desde la propia institución, yo creo que ya es imprescindible que se sepa que este tema no solo se puede trabajar desde un solo departamento, que es el Departamento de Igualdad, ¿vale? Ya los cuidados nos corresponden a muchas y a muchos, es transversal, no tiene que ser la Concejalía de Igualdad o el Departamento de Igualdad el que tenga que trabajar es solo esto, porque si no, no funciona. Eso, uno, súper importante. Y el otro lugar también, esta manera de poder trabajar en colaboración, en gobernanzas colaborativas, que muchísimas veces es mucho más fácil desde lo local. A ver, más fácil. Más fácil porque el territorio es más pequeño y la está más pequeña. Esto no diga que no hay las dificultades y los miedos que hay, ¿eh? Desde el propio movimiento siempre hay un miedo de que la institución le va a optar. ¿Y dónde me voy a quedar yo con mi trabajo si me voy a poner a trabajar contigo en un sistema de cuidados, ¿no? Y la propia institución también está el miedo de cómo me sitúo yo con el movimiento, en qué lugar y en qué manera. No digo que sea fácil, ¿eh? Pero yo creo que es uno de los retos más interesantes que tenemos en este momento. Y ya me he pasado. ¿Tenemos discursante? Ser discursant, o sea que, en fin, voy a improvisar. Bueno, yo estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que habéis dicho, entonces, por situar algunos puntos que no veo tan claros, diríamos, pues a ver si consigo resumir. A ver, empiezo por Bego Zabala. Aunque voy a ir uniendo cosas, porque hay cosas que están relacionadas, ¿no?, de las tres en los puntos que voy a tocar. Bueno, hay una primera cuestión que es la del sujeto plural, que, bueno, creo que no te has extendido mucho porque no es tampoco el lugar y el momento, pero yo creo que eso del sujeto plural está contrapuesto, diríamos, a que el sujeto del feminismo para algunas sigamos siendo las mujeres, ¿no? Bueno, eso está como en la base de un debate entre el feminismo radical, que llamo yo, y el transfeminismo, y que creo que es una brecha que existe en este momento en el movimiento, que para mí es un problema grave y que a mí lo que me gustaría es crear puentes para que esta brecha vaya cerrándose, ¿no? Pero, bueno, está esa cuestión, es una de las cuestiones, ¿no?, que nos dividen, la del sujeto plural,
que seamos las mujeres o que… Porque yo considero que el feminismo, que el movimiento feminista ha asumido, ha incorporado, ha ido incorporando todas las reivindicaciones antirracistas, anticapitalistas, anticoloniales, etcétera. No tiene por qué sumar sujetos, sino que las mujeres somos todo eso, ¿no? Las mujeres tenemos unos intereses comunes, seamos blancas, negras, ricas o pobres. Y, bueno, eso respecto a lo del sujeto. Otro punto que me interesa a mí personalmente también mucho es el de la institucionalización, ¿no?, que habéis tocado. Yo creo que todo lo que se refiere o parte de lo que se refiere a institucionalización, yo lo relaciono con los logros del movimiento feminista. Creo que a lo largo de nuestra lucha hemos conseguido, pues eso, que desde que se reformen leyes y que se establezcan leyes como que los permisos de paternidad y de maternidad sean iguales, es decir, todos los avances creo que son conquistas, ¿no?, del movimiento feminista, y que también has hablado tú, Isaro, de los órganos de participación, por ejemplo, ¿no?, en relación a una experiencia que hubo en Guipúzcoa con Bildu, en la que yo he participado, porque mi grupo participa en todos los organismos, en los órganos de interlocución, y Egunea era un órgano de interlocución, ¿no? Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, los grupos feministas más ligados a la izquierda abertzale no participaron en Egunea, o sea, aunque las políticas que se defendían eran de Bildu, ¿no? Bueno, me llama la atención, porque eso es una constante en el movimiento, ¿no?, que los grupos de la izquierda abertzale no participan en los órganos de participación. También, en relación a la institucionalización, creo que hay una experiencia de colaborar con las instituciones que son las casas de las mujeres, que en Donosti tenemos una experiencia de casa cogestionada, y creo que para el feminismo es muy interesante también, porque consigues llegar a muchísimas mujeres que no llegas desde las propias estructuras feministas, de grupos feministas, y amplías la conciencia feminista, llegas a muchas mujeres, haces muchas actividades, creas conciencia, agrupas, articulas, en cierta manera puedes organizar un poco las movilizaciones. No sé, yo veo que es una cuestión la que quería señalar esa. Porque uno de los problemas del movimiento feminista es la falta de articulación, y en relación a lo que tú decías, Guiomar, pues me parece que el movimiento de la cuarta ola, hablamos de que es un movimiento internacional, intergeneracional y tal, y tiene mucho que ver con como has dicho, que se hacen las convocatorias y esta articulación a través de redes. Lo que pasa es que es verdad, ¿no?, y es internacional y funciona así. Y yo a veces pienso, igual es como tiene que funcionar. Lo que pasa que a veces, en concreto, en nuestro país, yo sí echo de menos la falta de articulación del movimiento, porque creo que había una cosa antiguamente que discutíamos, que era la tiranía de la falta de estructuras, ¿no?, que cuando no hay una estructura y es un movimiento así difuso, parece que es más difícil de conseguir avances o de concretar cuál es la agenda o ir variando la agenda y tal, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y bueno, luego quería tocar otro tema que es también un poco delicado, que es dentro de los retos, lo que no toco es porque estoy de acuerdo, básicamente. Y uno de los retos del movimiento feminista, a mí me parece, en la actualidad, frente a las guerras, sería retomar el sentido pacifista, ¿no? Para mí sería muy importante recuperar los movimientos que ha habido en diferentes países de mujeres de negro, mujeres de diferentes países, que en este caso serían rusas o ucranianas, o israelíes y palestinas, movimientos que se enfrentaran a la guerra, que es muy difícil, ¿no?, en estos momentos, es dificilísimo, pero en Yugoslavia lo hicieron, ¿no? Y, a mí me gustaría, y de hecho en la tradición feminista ha habido movimientos por el pacifismo muy importantes. A mí me gustaría que, como reto del feminismo en este momento tan crudo de guerras y de enfrentamientos, que recuperásemos esas alianzas entre mujeres de diferentes países para hacer frente a las guerras, ¿no? Bueno, eso, no sé. Sí, otro punto que quería tocar respecto a la huelga feminista, que ha dicho Begoña Zabala, que igual se habían pasado un poco en llamar a los hombres a luchar
por los cuidados públicos, por un sistema público de cuidados, que estoy de acuerdo que los hombres luchen por un sistema, pero creo que a los hombres habría que emplazarles a que asuman la corresponsabilidad, ¿no? Porque, claro, que se pongan a luchar por un sistema público de cuidados mientras nosotras seguimos asumiendo toda esa parte de cuidados que de momento no ha asumido y ni seguramente asumirá el sistema público de cuidados, pues me parece que es un poco fuerte. Y luego, respecto a las masculinidades, lo mismo, ¿no? Que tú decías, Isaro, que desde el movimiento tenemos que trabajar esta cuestión y yo creo que desde el feminismo siempre se ha planteado, se ha puesto en cuestión la masculinidad, porque claro, si luchas contra el patriarcado y no pones en cuestión las masculinidades, pues mal vamos. Pero creo que lo que que serían los hombres progresistas los que tendrían que trabajar esta cuestión, ¿no? De desmontar esa masculinidad y que de hecho yo creo que se está haciendo, pero que habría que poner el acento sobre todo en que los hombres progresistas vayan deconstruyendo la masculinidad y que la pongan en crisis. Y nada más. Nosotras venga a trabajar 10 días para preparar y viene Juana, que dice que ni estaba preparada, nos hace la ponencia 2. ¿Os habéis dado cuenta, no? O sea, que esto de preparar es un mito. Otro más de la feminidad debe ser. Entrando al sujeto plural, claro, este es un tema como de mucho debate, pero bien, está bien, todas las mujeres somos concernidas como mujeres. Esto está, no entra, el sujeto plural que yo he hecho entra parcialmente en el tema de que las mujeres somos el sujeto. Las mujeres somos el sujeto, seguimos siendo. Lo que pasa que incluso dentro de esas mujeres hay una interseccionalidad o hay una implicación de relaciones, ¿no? Y unas relaciones imbricadas. Esto es lo primero que se quiere decir, que en general yo creo que estamos de acuerdo. Esto nosotras desde aquí lo sabemos desde que empezábamos, ¿no? Éramos mujeres, ninguna duda, éramos pobres o no, pero ya sabíamos que las pobres no teníamos ni acceso a los anticonceptivos ni al aborto, por poner el ejemplo más claro donde la clase atravesó todo el discurso, y gratuito, y en la seguridad social, nos acordamos, ¿no? De todo aquello, éramos vascas, entonces aquí alguna gente hablaba de la triple opresión y fue el primer debate que tuvimos, que no éramos de la triple opresión, ni la doble, ni de la cuádruple, porque no queríamos priorizar ni sumar opresiones, ni sumar situaciones que eso nos hacía más protagonistas del sujeto, sino que queríamos implicar que hasta que no hemos visto bien teorizado lo de la interseccionalidad, bien o por lo menos muy teorizado o más, o la de imbricación, no hemos sido capaces de darnos cuenta que no siempre suma automáticamente, que puede ser mujer racializada, además negra, además hija de una gitana, además tal, y puedes estar en una situación de opresión que no necesariamente es 5 veces más grave de una mujer blanquita, vamos a decir, que ha pasado por aquí, que ha pasado por una cárcel, que es pobre, que está en otra situación, incluso que está emigrada en otro país. Es decir, que simplemente la cara, simplemente la descendencia, simplemente el origen en sí mismo no define, y que son las relaciones sociales que tenemos donde se producen las diferentes opresiones. Entonces, que el sujeto es plural era porque en algún tiempo algunas con bastante malicia decían que nuestro sujeto era mujer-mujer y teníamos una mujer idealizada y solamente mujer-mujer, ¿no? Y entonces esto no era así. O sea, nosotras tenemos que entender, y nosotras mismas lo sabemos, que una mujer inmigrante que viene y que no tiene regularización y que no tiene papeles, sea mujer, sea trans, sea lo que sea, lo primero que va a notar es que quiere estar en una situación. Por eso decimos lo de todos los derechos para todas. Incluso para constituirse como sujeto, seguramente tiene que tener un reconocimiento, un plus de reconocimiento, porque si no, ni siquiera puede entrar a las redes informales que existen, por mucho que seamos asambleas y tal. Bien, entonces, en general, con el sujeto plural, que como lo he planteado, estamos de acuerdo. Después hay
Dentro de todo ese sujeto que somos mujeres, hay mujeres que trabajan en la prostitución y que son trabajadoras sexuales o en todas las relaciones de trabajos colindando con el porno, colindando con los masajes y demás, que no se considera eso un trabajo o que no se considera eso que puede ser sujeto dentro de mujeres trabajadoras. Y hay muchas que extendemos y decimos que somos incluyentes y que las trabajadoras sexuales como trabajadoras y con todos los derechos en el elemento eso, y mientras los derechos sociales estén tan unidos al derecho al trabajo, nosotras planteamos que esos derechos los tengan, que no sean iguales a nosotras para nada, que no es el mismo el trabajo, que no tiene nada que ver, que no queremos que sean como nosotras, ni ellas quieren ser como nosotras, pero que no se niegue ningún derecho, porque esa clandestinidad de ese trabajo lo que está haciendo es que se está ocultando unas situaciones de explotación que no es la prostitución, sino que es lo que viene después de la prostitución, lo que viene después porque son traficadas, lo que viene después porque son explotadas, lo que viene después porque son violentadas sin que hayan sido traficadas y no pueden denunciar. Pero lo mismo pasa con las mujeres inmigrantes, que no pueden denunciar, que nuestro sistema policial judicial es demencial, que a nosotras no nos sirve, pero a las mujeres inmigrantes mucho menos. No van a ir al mismo policía que les puede detener o al mismo guardia civil que ya les ha detenido, le ha detenido a su marido, a denunciar a su primo que le ha violado, porque se queda sin cobertura policial judicial que no la tiene y la familiar y de tribu que alguno le estará agrediendo, pero lo demás es su tribu y, por desgracia, igual la única que tiene mínimamente para sobrevivir en malísimas condiciones. Entonces, esto es un poco complejizar el sujeto, teniendo nuestras diferencias. Y el tema trans, por supuesto que está ahí, que muchas de nosotras defendemos que tenemos un abanico muy amplio, que lo planteamos y que mujer, se es, se nace, se hace y quien quiera venir, que venga y que diga. Es un tema un poco así. Ese es uno. Y luego, el tema el tema de recuperar las alianzas y, sobre todo, lo de los pacifistas, a mí es un tema que me gusta mucho y que hemos estado mucho tiempo ahí metidas y que aquí ha habido mujeres de negro y no están funcionando. Yo creo que la apelación, sobre todo, la tenemos que hacer aquí o a Europa o a los mundos que estamos en paz o con los sitios donde tenemos, porque somos nosotras las que podemos articular nuestras movilizaciones. Es decir que renazcan las de yugoslavas o decir que renazcan ahora las judías y palestinas, que tuvieron mucho auge, pues no sé si podemos ni siquiera insinuar cómo pueden plantearse o defenderse, o las ucranianas, no sé. Pero desde luego aquí, que tenemos que hacer un trabajo y que podemos hacerlo desplegando nuestras banderas de paz, está la situación política muy complicada en este tema de alianzas contra la guerra. Lo hemos intentado desde Ucrania, lo hemos intentado. Unas nos han llamado prosoviéticas y otras nos han llamado pro-Iglesia católica prácticamente o pro-extrema derecha de Ucrania. Es difícil. Gaza, digamos que está más fácil, entre comillas. Es uno de los sitios que hay clamores populares, pero organizativamente también ha costado mucho montar una plataforma, por lo menos en Nafarroa, que sea un poco unitaria, como podía ser aquí Guernica, Palestina, que creo que igual es lo más, no controlo mucho de Gaza. Allí nos ha costado mucho y es decir, que desplegar las banderas pacifistas más que nunca. O sea, ahora mismo el 25 tenemos, ¿no?, a las armas, no armemos a los... O sea, no dejemos que vendan armas, ese es otro tema. Y el otro, el de la huelga feminista, lo dejo Paisaro, para las compañeras que están ahí, y el de la institucionalización. Bueno, efectivamente, lo de las casas de mujeres es un buen elemento donde tenéis las casas de mujeres. Bueno, no creo que ponemos en duda en general. Yo no creo que es un elemento de institucionalización las casas de mujeres. Es decir, las instituciones ceden locales a diestro y siniestro. Es una cesión de local. ¿Es eso con gastos pagados? Pues muy bien. Esto que no te la dan a ocupar, que no, pues bueno, ya contamos una vez, ¿no?, a comprar locales o a localizarlos donde se pueda. Pero ese tema de casas de mujeres sí es un buen elemento y un buen ejemplo donde hay. Y bueno, ya está. Yo no creo que tengo mucho más para decir. ¿No es interesante igual que, ¿no? Sí, que hablen desde el público y que ahí... Que hable el público. Sin preparar, como esto. Bueno. No, funciona. O sea, esto sí que es ya una interpelación. No, bueno, yo he estado en la organización de la huelga. A mí la huelga
la huelga la huelga general feminista me ha parecido bueno, una apuesta súper importante y súper potente, que ha servido de alguna manera para dar continuidad y para seguir ocupando el espacio de la calle, y para mí sobre todo, bueno, tiene para mí sobre todo se basa como en 3 cosas que me parecen muy importantes. Por un lado, en la recuperación de la genealogía del movimiento feminista de Euskal Herria, de un montón de trabajo hecho sobre la economía feminista y de los cuidados, que ya en el 93 hicimos una campaña por la insumisión del trabajo familiar en las asambleas de mujeres, que además era la época de la insumisión y queríamos hacer como el guiño a nuestros compas insumisos. Por cierto, una historia que fue súper importante para el movimiento feminista aquí, porque estuvimos a saco con la insumisión, no sé qué. Por otro lado, creo que luego, además, continuamos con una plataforma aquí por la dependencia que estuvimos pidiendo. O sea, que esto de trabajar el tema de los cuidados y el tema de la economía feminista no es para nada nuevo. Y ahí me parece que uno de los ejes sobre los que se sustentaba la huelga era ese. Creo que otro de los ejes fundamentales es que nunca habríamos sido capaces de hacer esa huelga si no hubiera sido porque veníamos de las huelgas feministas del 18 y el 19, que por cierto, pues en lo que ya hemos dicho todas, un hito, nunca las que estamos aquí mayoras soñamos que íbamos a hacer huelgas feministas, era como decir, una huelga, muchas veces lo habíamos dicho, nunca lo soñamos, lo conseguimos. Además es una huelga que a mí me parece que hay que destacar algunas cosas, como por ejemplo, que es una propuesta que viene de las mujeres del sur, entre otras. Se podría, si tuviéramos tiempo, decir más cosas, pero a mí eso me parece muy importante. Viene de las argentinas, es una huelga muy de clase, muy no sé qué. Y luego la tercera, que para mí es también muy importante y me parece que tiene que ver con eso que hablábamos de la inclusión de los hombres, es que yo creo que es un reconocimiento a un montón de compañeras que trabajan en los sectores de cuidados, que han estado haciendo un ejercicio de resistencia impresionante en huelgas superpotentes, las mujeres de las residencias, de la limpieza, o sea, un montón de mujeres, y también a nuestras compañeras feministas de los sindicatos, que llevan un montón de años trabajando en el movimiento feminista con nosotras, codo con codo, que han sido súper aliadas, que nosotras sabemos lo que ha sido para nosotras el sindicalismo, que en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que está ahí abajo, se decidió montar la Secretaría de la Mujer del Esteilas. Siempre hemos tenido la visión de que teníamos que estar en los sindicatos, y yo creo que los sindicatos vascos, de alguna manera, han respondido en los últimos años a eso, apoyando y dando prioridad, dando recursos y acompañando esos sectores feminizados. Para mí lo bonito de esta huelga es que ha sido como una especie de reconocimiento mutuo en ese sentido, y de decir, estas huelgas de las compañeras del comercio, el no sé qué, también son nuestras huelgas y también son feministas, por si alguien lo dudaba. Y luego hemos sido capaces de hacer una cosa que es muy importante en el feminismo. Claro, como lo abarca todo, tenemos siempre un problema, que para escribir un comunicado pues es un Cristo, porque tenemos que hablar de todo el rato. Entonces, para mí, un acierto y para mí una audacia ha sido decir, vale, nosotras tenemos que hablar de todo, pero vamos a hablar ahora de los cuidados en concreto. Yo prefiero hablar de un sistema público de cuidados. Yo creo que cuando hablamos de comunitario no sabemos de lo que estamos hablando. Creo que el PNV habla de público-privado. Creo que nosotras, entonces creo que es súper importante que tengamos este debate, que nos hemos hecho un poco de trampa durante la huelga y no lo hemos dicho. Yo cada vez que he hablado he dicho público, y veo que otra gente cada vez que habla dice público comunitario, y digo, ¿estaremos diciendo lo mismo? Para mí eso es muy importante. Y yo no estoy muy de acuerdo, o sea, yo creo que empezar a llamar a los hombres es importante, porque creo que, como no creo en el esencialismo, creo que también los hombres, aunque nazcan como nacen y se educan donde se educan, pueden cambiar. De hecho, creo que hay algunos que están por ello incluso, de hacerlo. Entonces, el haberles llamado, y para mí, el ir a la Sinsorga y ver que están todos los de ecologistas ahí sirviendo, en plan de qué tengo que hacer, a quién le tengo que dar, pues para mí fue emocionante. O sea, hubo muchas cosas que fueron para mí chulas de la huelga, y no creo que haya, o sea, no sé lo que ha habido. Yo no he estado en los comités de huelga tal, porque he estado de baja y no podía dar la cara, pero sé que ha habido cosas bastante interesantes, y me parece bien que si hablamos de cuidados y hacemos una huelga general feminista liderada por el movimiento feminista y con ese potencial, llamemos a los tíos, porque es que los cuidados también les afectan, porque es que hay un montón de hombres que están implicados y que creo que deben estar ahí también. Bueno, se solta un rollo así desde el público, que no me gusta hacer ponencias así. Secretario general, hay que hacer algo.
Hola, bueno, muy interesante, muy sugerente, sigo dándole vueltas a muchas cosas. Por lanzar una cosa que me ha interesado, que ha comentado Izaro, lo de estos datos que la verdad demoscópicos, que son bastante inquietantes, de la divergencia ideológica, además en muchos países que está habiendo en las generaciones más jóvenes, 20 y pocos, tal, entre hombres y mujeres, y yo creo que efectivamente aquí la descripción que has hecho de la reacción contrafeminista yo creo que tiene mucho que ver. Y bueno, no sé, si querías expandir un poco en eso y luego a lo mejor te conecta con otra segunda pregunta que me ha chocado, que hablases de ideología feminista en singular. Y ahí la primera reacción que yo he tenido es, ostras, no sé si yo aplicaría la categoría ideología y menos en singular, pero no lo sé, o sea, solo como duda, y como se hablaba antes del sujeto, que si plural, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Más feminismos, ¿verdad? Mucho más interesante. Mi amiga Yule te explicaría muy bien esto de la ideología feminista, que lo defiende ella muy bien también desde este lugar, ¿no? De cómo también, o sea, creamos el ideario alrededor del que pensamos también cambiar. Y ella es una de las que siempre defiende, hablamos de socialismos, hablamos de anarquismos, hay que hablar también de feminismos. Un poquito desde la construcción del ideario y desde ese lugar, ¿eh? Y luego lo que decías de lo de los jóvenes, a mí también es que es un tema que me preocupa mucho. A mí es un tema que me preocupa mucho. Y en las últimas encuestas, sabéis también estos datos que han salido, que no sé, un tanto por ciento, pero muy exagerado, de los chicos, bueno, a mí se me ha hecho exagerado, igual es eso, es subjetivo, pero se me ha hecho exagerado. Sienten, ¿no?, que están perdiendo hasta derechos y que va en contra de ellos. Entonces, por eso me gusta un poco más este juego de hablar de las masculinidades y no tanto de los hombres, ¿no? Le leía también hace poco a Nuria Albalao, no sé si digo bien su apellido, que también hablaba un poco de este tema, ¿no? Estamos hablando de los privilegios de los hombres, y igual al tener el mensaje con privilegio de hombre, ¿no?, igual sería más interesante cambiar este tema y en vez de hablar de hombres, ¿por qué no hablamos de masculinidades? Y de esta manera también lo que podemos hacer, pues estas resistencias o estos miedos que pueden aparecer, tal vez se puedan explicar de otra forma o de otra manera, ¿no? Entonces, un poquito iba desde ese lugar, ¿eh?, lo que yo quería lanzar. Por eso lanzaba un poco desde ahí, porque me parece preocupante eso, que muchos chicos de 18 a 24 años están votando por primera vez y están votando por primera vez a Vox y no se plantean otra cosa más. Igual aquí por el norte no, pero o sea, en algunos lugares está siendo bastante feo. Entonces, me gusta, desde ese lugar iba también un poco. ¿Por qué no cambiamos? Porque además lo de la lucha de sexos es lo que lo lleva, es que lo lleva la extrema derecha. Veréis contra los hombres. El feminismo está contra los hombres. No estamos contra los hombres. Estamos en contra del patriarcado y de lo que nos está generando el heteropatriarcado a todas y a todos, a hombres y a mujeres. Ahí es donde estamos situadas. Entonces, a veces, para también quitar pues este diagnóstico mucho que se está haciendo de que se está naturalizando mucho la agenda de la extrema derecha, ¿no? ¿De qué manera lo podemos combatir? ¿De qué manera le podemos dar vuelta? A mí esta idea me ha gustado. No tengo tampoco mucha certeza, por eso lanzaba con preguntas, porque tampoco tengo mucha certeza, pero es una idea que me ha gustado. Hablar más del tema de las masculinidades y lo que eso genera y crea, ¿no?, y desde el lugar de lo que nos está haciendo el patriarcado, y darle un poco la vuelta ahí para también desnaturalizar ese discurso de la extrema derecha en el que tanto también se entra o están entrando estos chicos jóvenes, ¿no? Y un poco desde ese lugar. Un dato en el CIS que es bastante inquietante también, y que está un poco vinculado con lo que se está hablando y que tiene un claro sesgo de género. Se preguntaba si las instituciones deberían favorecer, ¿qué debería darse más importancia en nuestra sociedad? ¿Favorecer la igualdad o la solidaridad entre las personas o hacer que cada cual llegue lo más alto que pueda con su esfuerzo y su trabajo? Y en todos los casos, la respuesta de los hombres primaba la segunda opción, la del esfuerzo y el trabajo, pero sorprendentemente la cifra más alta se alcanzaba entre los hombres de 18 a 24 años con un 52%. Esos son datos de España. Por otra parte, yo tengo que agradecer a gente como mujeres como Isaro, como Andere, como Yone, como
Yule, que compañeras de las que he aprendido, ¿no? Y eso a mí me ha posibilitado llevar a las aulas, en la medida de lo posible, el aprendizaje con perspectiva de género, ¿no? Pero desde hace 2 años estoy detectando una reacción en los chicos, que el año pasado fue tímida y que este año ha empezado a ser muy fuerte. Y bueno, simplemente no es un dato muy significativo estadísticamente, pero me está asustando bastante. Y sobre todo, lo que me asusta es que yo he aprendido del feminismo a trabajar la desigualdad de género con las mujeres y con los hombres, pero no tengo ni idea de cómo trabajar las masculinidades con los hombres. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y creo que debemos ser nosotros quienes lo hagamos. Además, ya solo faltaría que en la agenda feminista estuviera el que nos enseñarais a aprender nosotros, ¿no? Pero me preocupa porque tenemos muchas herramientas de diagnóstico de género, de trabajar la desigualdad, pero me estoy dando cuenta de que por mucho que lleve unos cuantos años trabajando esto, yo no tengo ni idea cómo trabajar una cuestión en concreto que tiene que ver con lo que decía Isaro, que es el resentimiento, que es, creo yo, el instrumento clave que está activando la reacción neomachista en determinados jóvenes. Y nada, pues que tendremos que improvisar y rápido, por lo que estoy viendo. Bueno, a mí me ha interesado muchísimo todo lo que habéis dicho todas, pero lo que realmente me ha abierto un mundo es lo que ha dicho Guiomar. Me ha abierto un mundo realmente. O sea, me ha parecido una manera de ver la movilización de las mujeres, todo eso que has explicado desde lo local a lo global, cómo esa movilización de multitudes a través de los medios, a través de las redes. Y además es que me ha encantado oírte, por novedoso para mí, y porque de alguna forma es una intuición que tienes. O sea, muchísimas veces vemos cómo salen las cosas y decimos, ¿por qué a unas les salen y a otras no? ¿Por qué no tenemos capacidad? ¿Por qué solo hacemos lo que hemos aprendido a hacer desde que teníamos 20 años? Ahora las cosas van por otro lado, la forma de comunicarse, la forma de movilizarse. O sea, tú cuando estás con gente más joven, escuchan podcasts, o sea, no ven la televisión para nada, por supuesto no leen los carteles de la calle, por supuesto no les llegan las citas de las convocatorias que hacemos de los movimientos sociales. Y en cambio están en las cosas, están en la vida activa, están en muchas cosas. Y llega una huelga y se movilizan, llega un 8 de marzo y se movilizan. Llegan todas las movilizaciones, o sea, todas esas cosas que has dicho, que es verdad, que es lo que ha movido lo de se acabó, yo sí te creo, cuéntalo, vivas nos queremos, no estás sola. Eso ha movilizado y esos son hashtags de esos que se mueven a través de las redes. Yo abogo porque en el movimiento feminista creemos una escuela de nuevas formas de relacionarnos y de influir. Porque yo siento que nos estamos quedando antiguas, no antiguas en las ganas, sino en las formas. Entonces, bueno, agradezco muchísimo haberte escuchado, porque nos has dado, bueno, porque a mí me has puesto como en limpio algunas cosas que me parecía que estaban ahí. Ay, no sabes cómo te lo agradezco, porque inevitablemente yo vengo de una realidad muy diferente. Estoy admiradísima del feminismo en el País Vasco. Es de veras, siempre ha sido un faro y es muy alucinante ver la capacidad organizativa y de larga trayectoria del País Vasco. Pero viniendo digamos, de la realidad mexicana, o sea, es inconmensurable, ¿no? O sea, lo que es sorprendente desde Europa está tan centrada en sí misma, o sea, es muy, muy impresionante, ¿no? Ese centramiento. Y en cambio allá es como de otra manera todo, es absolutamente de otra manera. Y por supuesto tiene una dimensión física, corporal, en las calles muy fuerte, pero por ejemplo la politización esta de lo que hablas, o sea, los jóvenes hoy se politizan peer to peer, o sea, de uno a otro y digamos,
no necesariamente a través de profesores ni de organizaciones sociales, sino en las redes. Por eso es tan importante y tan difícil lo que está pasando, porque lo que vemos es contrainsurgencia brutal en las redes. Por eso son cada vez más las jóvenes, les jóvenes, ¿no?, los que están respondiendo a estos inputs de la extrema derecha, que también se están moviendo, han aprendido a utilizar esos espacios de la tecnopolítica, ¿no? Y están ahí contaminando la posibilidad de la otra, de esta potencia, digamos, de apertura y de contagio. O sea, la comunicación tiene que ser emancipación, y la emancipación tiene que ser global. Hoy el mundo no se puede pensar desde un lugar, ¿no? Lo que pasa en México pasa aquí. Y yo pensaba, cuando hablabais un poquito de la huelga, pues pensaba en lo que os decía, las madres buscadoras, las madres, que sobre todo son madres que han tenido, que han sufrido hijas asesinadas, feminicidios y todo, y ese movimiento tan brutal, es un movimiento que cambia completamente las coordenadas de lo que entendemos por movimiento social, porque es acogido por toda esta juventud, digamos, de las redes, y las acompañan y se convierten en sus hijas, se convierten y es un movimiento movido por el amor, ¿no? No queremos, ni siquiera buscamos justicia, ¿no? Los queremos encontrar, es muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué los buscamos? Porque los amamos, ¿no? O sea, digamos, y hay toda una capacidad de acuerparse en el dolor de la pérdida más bestia, que dices, el dolor, esa capacidad de generar la política desde la devastación, esa es donde salen las mujeres al frente, ¿no? De una manera bárbara, mostrando una capacidad impresionante. Entonces, esa politización de la vida cotidiana, esa amistad política entre mujeres, que me parece que es muy importante, para mí es la clave. Tenemos dos vías, feminismo o barbarie. La barbarie es la extrema derecha, por supuesto, y el capitalismo esclerótico que nos lleva a la devastación, ¿no? Pero el feminismo es una impugnación a la totalidad o no es, o sea, a mí no me interesa. Entonces, como impugnación a la totalidad, lo que tenemos que hacer es derruir las relaciones de poder. O sea, ni siquiera acabar con las masculinidades, o sea, demolerlas y digamos, y generar otra cosa. Por eso, y sobre todo de construir el deseo, ¿no? Porque estamos formateadas, hombres, mujeres y todas, en el deseo de poder, en un deseo occidental construido desde una modernidad absolutamente heteropatriarcal, capitalista y violenta, racista, profundamente violenta. Entonces, ¿de qué manera podemos recuperar el hacernos cargo del dolor de otra para poder, ¿no?, salir como estas madres que te dicen, no, bueno, como mi amiga hoy no puede salir, pues yo me cargo el cartel de ella, ¿no? O sea, y sales a la calle con varios carteles y vas a la marcha a buscar a tu familiar, a tu hijo, a tal, ¿no? También hay padres, por supuesto, pero son muchas las mujeres que están ahí. Entonces, ¿cómo aprendemos de estas formas de resiliencia radical en un mundo, digamos, ya devastado? Y miramos al mundo también en lo global, ¿no? O sea, es maravilloso pensar aquí, ¿no?, una política de cuidados, un derecho, tal. ¿Qué pasa en el mundo, no? Está pasando es tremendo, ¿no? Pero a la vez, o sea, la obligación nuestra como feministas y como mujeres es, aquí no se rinde nadie, hay que mirarlas. O sea, tienes razón, es un ejercicio de voluntad. Hay que hablar de lo que queremos que exista, ¿no? O sea, para hacerlo existir también, porque si no, solo hablamos del colapsismo y ese sí es un discurso patriarcal. Se ha acabado. Si queréis que nos quedamos